Rutinas fantásticas, historia 1. El olor a perfume. Buenos Aires, General San Martín. Martina había aprendido a encontrar consuelo en las pequeñas cosas que no cambiaban. El café del mediodía en la misma cafetería de la esquina, el tren de las 8:12 que siempre llegaba con 2 minutos de demora, y el ruido rítmico de la lavadora los sábados por la mañana mientras revisaba correos desde el sillón. Vivía sola en un departamento de un edificio de la ciudad que crujía en las noches de viento y hasta los detalles más mínimos de su rutina le daban una sensación de control en medio del vértigo de los cambios. En la oficina le habían ofrecido la posibilidad de liderar un proyecto nuevo, una propuesta de trabajo que la sacaría de Buenos Aires por unos meses y la pondría al frente de un equipo en Mendoza. Era una oportunidad brillante, con un título en el currículum que sonaba bien y una promesa de crecimiento que cualquier profesional ambiciosa hubiera abrazado sin dudar. Pero para Martina, el brillo no hacía eco con su tranquilidad. Significaba dejar atrás a su madre, con quien hablaba todas las tardes, y la certeza de no saber si la ciudad, sin sus pequeñas rutinas, la dejaría exhausta o vacía. Estaba dividida, y estaba cansada de tener que elegir entre lo que la atraía y lo que la sostenía. La primera vez que percibió el perfume fue en el colectivo que la llevaba a la oficina. Era una mañana gris de otoño, el vidrio empañado por el sudor de quienes, como ella, se aferraban a sus bolsas y a sus pensamientos. Ella cerró los ojos un segundo, mientras el colectivo subía por una avenida que siempre se le hacía demasiado rápida. De repente se le vino encima una fragancia cálida, inconfundible, una mezcla de bergamota amarilla que abría el pecho y un fondo de cedro húmedo con un rastro leve de lluvia recién caída y papel viejo, como si un recuerdo tuviera olor propio. Fue un golpe en la lengua del alma. Abrió los ojos, esperando ver a alguien con un perfume fuerte cerca, pero el pasillo estaba lleno de rostros adormecidos y nadie destacaba. El aroma se fue tan rápido como llegó, dejando atrás un eco. Martina respiró hondo. Julián. Ese era su perfume. Lo había olvidado hasta ese instante. Julián había sido una presencia suave en su vida universitaria, profesor invitado en un taller de diseño, con manos manchadas de tinta y una voz que jugaba entre la ironía y el consejo. Habían tenido una relación breve, de tardes compartidas en cafés, donde hablaban más de lo que no decían, y después se había ido a vivir a otra provincia sin dramatismos, simplemente desapareciendo como una promesa que se diluye. El perfume era su marca, algo tan propio que lo recordaba cuando cerraba los ojos y se imaginaba caminando por las calles empapadas de lluvia, hablando sobre proyectos imposibles. Ella no lo había buscado. Ahora de golpe lo olía en un viaje que había hecho 1000 veces y en el que nunca antes había prestado atención a la fragancia en el aire. Lo atribuyó a la nostalgia y siguió con su día, pero el perfume fue apareciendo de nuevo. Un martes, mientras estaba en el supermercado, indecisa frente a una góndola de mermeladas que debía comprar para la reunión con clientes, fresa o frutos rojos, lo sintió de nuevo, suave, como una nota que se desliza debajo de una puerta cerrada. La fragancia se prendió en su pecho justo cuando su dedo rozaba uno de los frascos. Se detuvo. La elección era banal. Aún así, la sensación de que alguien de alguna manera observaba la duda la hizo bajar la mermelada con frutos rojos y elegirla de frutilla. Simple, sin explicación lógica. En la caja la cajera la miró con una sonrisa distraída y le dijo: ¿Hoy andás indecisa? Martina sonrió y negó con la cabeza. No supo decir por qué se sintió aliviada con la elección, ni por qué un perfume que ya no debería estar en su vida estaba marcando sus decisiones como un hilo invisible. Pasaron días, el proyecto de Mendoza se volvía palabra que se debatía entre su cabeza y su libreta de notas, donde anotaba pros y contras en columnas, tratando de objetivizar lo que no se podía. El perfume se volvió puntual. Estaba cada vez que empezaba a escribir,
cuando se detenía a pensar y cuando una llamada entrante le pedía una respuesta definitiva. Aparecía en el tránsito, en la sala de espera del dentista, en la fila de la panadería. Nunca había nadie detrás, nunca podía seguirlo. Era como si la fragancia se pegara a su piel en momentos de vacilación y le propusiera un hombre mudo: ¿te vas o te quedás? Una tarde, después de una mañana de dudas y de un rechazo silencioso a la videollamada donde le pedían una respuesta, decidió caminar sin rumbo. La ciudad la recibió con aire tibio y las sombras alargadas de los árboles. Caminó hasta una calle donde una librería de segunda mano había instalado su mostrador en la vereda. Siempre le gustó esa librería: olía a hojas húmedas, al papel que guarda secretos y a cafés derramados hace tiempo. Entró sin pensar mucho y se perdió entre estanterías que crujían como si hablaran. El perfume la alcanzó allí. No era ya un aroma difuso, sino una mezcla completa y envolvente, como si una persona se hubiera parado detrás de ella y exhalara su recuerdo. Martina dejó lo que tenía en la mano, un libro de cuentos cortos sin título en la tapa, y giró despacio. No había nadie. Solo estantes altos, un gato dormido en una ventana y la luz dorada que entraba filtrada por la cortina. El olor estaba ahí, aferrado a la atmósfera, pero no se movía. Lo siguió con la mirada hasta una mesa central. Una libreta de tapa roja, gastada en los bordes, descansaba abierta sobre un pequeño atril. No recordaba haberla visto antes. Le llamó la atención el contraste. La tapa era un rojo profundo, casi apagado, y en la esquina tenía una pequeña mancha de tinta que parecía una gota congelada en el tiempo. Se acercó. La página que estaba abierta no tenía demasiadas palabras, pero las pocas que había eran de su caligrafía. Eso fue lo primero que la detuvo en seco. La letra era suya, los trazos inclinados, la forma de la T, con el brazo corto, y la G que se cerraba con delicadeza. Martina tocó la hoja con un dedo sin pensarlo y sintió un leve calor, como si la hoja hubiera estado recientemente con él. Leyó: 12 de agosto, Mendoza. ¿Te vas? El perfume se amplificó por un instante, luego se hizo tenue. Martina dejó caer la mirada a la siguiente línea. Estaba en blanco. Levantó la vista, buscando al dueño de la libreta, al autor de esa pregunta íntima, pero nadie la miraba. Nadie movía un músculo. El gato seguía dormido. El dueño de la librería, un hombre de barba blanca que acomodaba tapas detrás de ella, la observaba de reojo como si supiera que alguien se había detenido en la historia de otro. ¿Es tuya?, preguntó él con una voz que no tenía prisa. Martina negó con un gesto lento. No, aunque parece que sí. No supo por qué lo dijo con esa certeza suave en la voz, como si la libreta no estuviera simplemente allí, sino esperándola. El hombre sonrió, sin abrir la boca demasiado. A veces las cosas vienen y te encuentran. Si querés, podés llevártela por un rato. Hizo una pausa y agregó: a veces lo que ya sabíamos solo necesitaba una pregunta para hacerse voz. Martina no entendió del todo. Pagó el libro que había tomado por costumbre y, sin pensarlo demasiado, tomó la libreta roja. La tapa raspaba levemente contra su palma y al cerrarla, la fragancia, esa mezcla de bergamota, cedro y lluvia, revoloteó otra vez como una exhalación de despedida o una confirmación silenciosa. Pidió que se la guardara en una bolsa y salió a la calle. Afuera el ruido era el de siempre, pero ella sentía que todo tenía una capa más fina. El aire vibraba con la pregunta que aún no había respondido. Esa noche en su departamento, la libreta quedó sobre su escritorio. No la abrió de inmediato. Se preparó una cena sencilla, charló con su madre por teléfono y se demoró en acomodar la ropa en la cama para no tener que enfrentar la decisión de la libreta. Al final se sentó. Encendió la luz pequeña que tenía sobre la mesa y abrió la libreta en donde la había dejado. La página seguía en blanco debajo de la fecha, solo había una línea más abajo, escrita con su caligrafía:
pero con una caligrafía más firme, como si hubiera sido escrita con la decisión que ella necesitaba. Elegí lo que te dé paz, no lo que te prometa brillo. Martina apoyó la frente sobre la mano. El pulso le latía en las sienes. Nadie, absolutamente nadie, había podido leerle la cabeza, la mente. Nadie le había dicho eso en voz alta. Había una razón por la que su corazón se había detenido un segundo ante esa frase, porque no era una consigna de éxito, era una tregua consigo misma. Se la había dicho ella en un momento de claridad que no recordaba haber tenido. Y sin embargo la frase no se sentía como una memoria, se sentía como una invitación. Respiró hondo. A la mañana siguiente respondería, no tomaría la promoción, no porque no le gustara, sino porque en el fondo sabía que lo que necesitaba era tiempo para respirar, para no perder la rutina que la sostenía sin que se volviera jaula. Se sentía raramente aliviada, como si la decisión hubiese estado escondida a plena vista y la libreta lo hubiera encendido como una lámpara. Esa noche antes de dormir dejó la libreta abierta en el escritorio con la tapa apenas entreabierta, como si esperara que algo más se escribiera. No pasó nada, no se movió. Al día siguiente, cuando se despertó, fue directo a la mesa temiendo que las palabras hubieran cambiado o que la libreta hubiera desaparecido. Estaba igual, pero al pasar la página vio una nueva línea recién dibujada que no estaba la noche anterior. La letra era parecida, pero con una inclinación distinta, más suave, casi como si en lugar de escribir con decisión, la mano hubiera dudado antes de trazar. Gracias por escuchar. Martina tocó el papel. El perfume no estaba tan presente como antes, solo un hilo débil flotaba en el aire, como quien se despide sin hacer ruido. No supo si había sido una coincidencia, un estado de ánimo que la hizo escribir para sí misma sin recordarlo, o si la libreta de algún modo, que no podía entender, había sido un mediador entre lo que quería y lo que necesitaba realmente. Lo que sí supo fue que desde ese momento la mantuvo cerca. La dejó a la vista en su escritorio, entre una taza vacía de café y la lámpara, y cada vez que asomaba esa duda vieja, la abría. No siempre encontraba respuestas, pero la presencia de la tapa roja le daba un punto de anclaje. El perfume, cuando aparecía, era cada vez más tenue, ya no llegaba a empujar sus decisiones, solo le recordaba que había una línea invisible entre la elección y la paz. Ella empezó a notar también pequeños detalles, un café que se enfriaba antes de tomarlo para que pudiera saborearlo sin prisa, un mensaje de su madre a tiempo para decirle te extraño, la calma de una tarde sin planes. La libreta siguió cambiando, no con grandes revelaciones, sino con frases que aparecían de vez en cuando en la página en blanco de abajo, como quien deja migas en el camino para no perderse. Mirá más de cerca, no te apures, recordá por qué empezaste. Nunca supo si era su voz externa o la voz de alguien que había conocido y que de algún modo le había prestado su perfume para que ella sintiera que no estaba sola en esa encrucijada. El hilo no se rompió, solo se hizo más sutil. Y en el escritorio la libreta roja permanecía como una pregunta que ya no exigía una respuesta inmediata, sino una compañía constante. Finalmente lo cotidiano ya no estaba solo, traía consigo ese leve giro que le hacía mirar su propia vida con atención. Y cada vez que, sin saber por qué, se detenía en un cruce, en una decisión, en un momento de duda, el susurro silencioso de aquella frase, elegí lo que te dé paz, no lo que te prometa brillo, estaba allí como si la conociera mejor que ella misma. El perfume cuando volvía se sentía más como un recuerdo bien guardado que como una presencia intrusiva. Y por las noches en la penumbra de su cuarto, Martina abría la libreta, tocaba la tapa roja y se preguntaba si en algún lugar, en otra ciudad, alguien más caminaba con ese mismo olor en la piel, sin saber que de alguna manera ella le estaba devolviendo el favor, cuidando su propia paz.